Preliminarmente, para darles a ustedes lo que estamos trabajando, los indicadores económicos, el desempleo ha estado aproximadamente en 6% en promedio, bajó a 5.8% en noviembre, una participación de cerca de 45%. Ese es el desempleo histórico este año, el más bajo en la historia de Puerto Rico. Y todos los indicadores económicos, según los economistas, están a la alza. No son números espectaculares, mayores de 3 o 4%, pero son números que nos indican una mejoría en gran medida debido a lo que son la inyección de fondos federales para reconstrucción, que están bajando a cuentagotas, que según el gobernador va a durar cerca de 8 años más, y que son las que tienen, vamos a decir, artificialmente mantenido la economía. Hay dinero en la calle, dinero bastante sustancial, pero nuevamente eso no necesariamente refleja en una bonanza económica a largo plazo. Hoy tenemos al economista Francisco Rodríguez Castro, presidente y jefe de Birling Capital Advisors. Todos los años Francisco nos ayuda a sacar esto. Bienvenido, Francisco, al programa y Happy New Year. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Un placer estar con ustedes y saludo a todo Puerto Rico y felicidades. Y también Juan José Díaz, que nos ayuda a ponerle la pasta al pomo, a sacar la pasta del pomo con las estadísticas. Juanjo, feliz año nuevo. Felicidades Luis, Paco, todos los amigos que nos escuchan, y por supuesto contento y esperando que este año, con la esperanza de que no haya accidentes por balas perdidas en estos próximos días. Eso es lo que esperamos. Tranquilo, mis amigos, una Navidad donde Puerto Rico se ve, obviamente, por lo menos a nivel municipal, todos los alcaldes tiraron la casa por la ventana. Este es el tercer año después de la pandemia, todo el mundo en la Navidad más larga del mundo. Pues ciertamente hay mucha alegría y eso es lo que hemos tenido hasta ahora, gracias a Dios. Y vamos a hablar, Paco Pepe, de esta situación de... Es contradictorio lo que se está viendo. Hay una prosperidad, pero es una prosperidad mantenida en gran medida por los fondos federales. Correcto. ¿Cuáles son, qué indicadores para ti son los más que han realzado o han definido este año? Mira, primero, Luis, claramente lo que tú mencionaste al inicio, que los fondos federales están todavía con mucha lentitud, se refleja en el resultado económico de Puerto Rico, donde nuestra proyección, ¿verdad? Y adelanto que es una proyección nuestra, ¿no? Es que el Producto Nacional Bruto termina el año en 1.6%. Que es moderado, no es un crecimiento fuera de hecho está por abajo de la inflación, que es 3%. Correcto, no se espera, o sea, nosotros esperábamos una repetición del año pasado, que fue... ¿Cuánto fue el año pasado? 3.5 de acuerdo a la Junta. Okay. A la Junta de Planificación, no a la otra Junta. Todo está sujeto a que Puerto Rico, estos fondos federales, ¿verdad?, que siguen hablando de 100 billones, aceleren su paso y ayuden entonces a impulsar la economía. Así que usando esta data, nosotros estamos proyectando para el 2024 un crecimiento de 1.5 y para el 2025 un crecimiento de 1.2. Todo depende de cómo surja la distribución de estos fondos. Y hay que señalar que el llamado que yo hago es que Puerto Rico tiene que buscar una sustentabilidad económica. Que no sean fondos federales. Que no sean fondos federales. Porque esos fondos no son recurrentes. Esos fondos están bajando por cuentagotas, pero se van a acabar en unos años. Son fondos de recuperación, ¿verdad? De los huracanes Irma, María, de los terremotos y pandemia y todos estos fondos que nos han dado. Pero son fondos que se acaban. Así que el gran reto es cómo creamos una economía sustentable, cómo el gobierno logra atraer mayor inversión a Puerto Rico, cómo se logra, y yo creo que en estos últimos 4 años lo ha hecho con éxito,
que han logrado usar muchas más flechas, ¿verdad? Porque antes en el pasado apuntaban a la manufactura o apuntaban a la Colco o apuntaban a una sola industria. Ahora pues vemos crecimiento en la economía del conocimiento, vemos crecimiento en el turismo, vemos crecimiento con esto del turismo Airbnb. ha estado fuera de registro, Oye, o sea, Luis, 12 millones movidos nada más que en el Muñoz Marín. Ya no hay temporada baja, Luis. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Fíjate, ese dato de los 12 millones es bien importante, porque es casi el doble de lo que había hace 5 años atrás. Y entonces, y en un momento que es sostenido, pues ese mismo dato hay que lograrlo económicamente. Hay que coger y mirar bien seriamente cuáles son todos los obstáculos que no permiten que Puerto Rico crezca de una forma acelerada y empezar a eliminar barreras y burocracia. Primero hay unanimidad, la permisología. Es el primero. Pero no hay voluntad de parte de los políticos de meterle mano, de empezar a derogar reglamentos, leyes y agencias. Pues mira, me alegro que menciones eso, porque te traje, y esto para que lo uses para otro programa, te traje un análisis de lo que hizo Nueva Zelanda precisamente con ese tema y cómo compara con Puerto Rico. Nueva Zelanda era uno de los peores países económicamente, con un gobierno gigante, ¿okay? Un gobierno agrario, ¿verdad? Una economía agraria. Pues mira, vino el economista Maurice McTeague, que lo atendimos múltiples veces en la época de Fortuño, ¿okay? Que fue el que transformó Nueva Zelanda, y él decidió una cosa bien sencilla, que en todas las jurisdicciones de Nueva Zelanda iba a haber permisos automáticos para una serie de renglones. Okay. Eso no lo hay aquí. Y eso no lo hay aquí, debería de haberlo aquí, porque usando ejemplos, ¿cuántas panaderías, cuántos restaurantes vuelven a abrir cuando cierra otro y se tardan 6, 7 veces un año en lo que abren cuando suele siempre y cuando esté dentro de la zonificación, o sea, correcto, sea comercial, muy bien, local comercial, vamos a... Pero el trabajo que hay que hacer, y los invito a que se haga para el año que viene, es decidir en todos los pueblos de Puerto Rico, distritos específicos y actividades específicas de permisos automáticos, y entonces que recaiga la gestión del gobierno en dar esos permisos, ¿verdad? Que se cumpla lo que el empresario sugirió, porque en Nueva Zelanda fue de los peores en crecimiento a uno de los 5 de mayor crecimiento, porque ampliaron la libertad económica, eliminaron un gobierno mucho más pequeño, dan permisos automáticos, mucha más libertad, menos burocracia. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no lo hacemos aquí? Por el miedo a la prensa. Porque la prensa va inmediatamente a buscar a los llamados expertos, que van a encontrar 28,000 razones por las cuales no se pueden quitar los permisos, porque van a destruir el ambiente, y ese cuento se forma un lío, y eso es lo que les tienen. Juanjo, aquí hay un problema operacional de voluntades. No hay voluntad. Puerto Rico tiene un gobierno socialista, una prensa socialista que mira las cosas de esa manera, y cualquier intento de liberar la economía, particularmente en el sector privado, va a ser resistido fuertemente. Juanjo. Mira, yo creo que una de los primeros pasos que tiene que dar el gobierno, ahora espero que este nuevo año sea para eso, ¿verdad? Darle comienzo a eso, es que se ignore en cierto sentido, o sea, es no dejarse chavar con J. Porque mire, cada vez que hay una oportunidad de crecimiento, le voy a dar un ejemplo que mencionaron lo de los permisos. Hubo una clínica estética en mi pueblo que cerró, y mi hija dijo, voy a montar una estética también en el mismo lugar, todo. Yo tardé casi un año en conseguir los permisos. Wow, ¿okay? Eso es una barbaridad, que es lo que dice Paco Pepe. Vamos a darlo automático. Esto era un salón de belleza, sí, okay. Viene el nuevo dueño, ya está automático, ya está autorizado. A mí la agencia que me otorgaba los permisos me dijo, pero es que ahí dice que tiene 2,000 pies cuadrados, pero es que estaba antes, decía 1,900, qué sé yo, pero si lo cerraron antier, o sea, y si hubo cambio. La agencia que me otorgaba los permisos me dijo, pero es que ahí dice que tiene 2,000 pies cuadrados, pero es que estaba antes, decía 1,900, qué sé yo, pero si lo cerraron antier, o sea, y si hubo cambio. Bueno, el punto es que siguieron, o sea, fue bien difícil, pues, prácticamente un año completo pagando gente,
by the way, o sea, que no es que me lo dieron allí para que hasta que consiguieran los permisos. Y son cosas que, si a eso le añades que cada vez que va a abrir un negocio, cada vez que se va a montar una nueva industria, cosas que generan empleos y que ayudan a la economía, vienen y protestan, y si tumbas 2 hojas dicen que es una masacre ambiental, y si, o sea, toda esa presión que en ocasiones no, casi todo el tiempo le meten al gobierno, pues el gobierno tiene que ignorarlo, o sea, tiene que decir, mire, ¿saben qué? Vamos a dejarnos ya de WhatsApp. O sea, hay que mover esto, no es que se sea irresponsable, o sea, si hay que hacer las cosas, ¿verdad? Por el libro, siguiendo los parámetros, ¿verdad? Legales, los reglamentos, fantásticos, hay que proteger el ambiente, pero no puede ser el ambiente o el desarrollo económico, o sea, pueden coexistir, y países así como, mira, tú ves, por ejemplo, porque los mismos que critican aquí con esto de la zona marítimo terrestre, está yendo el asunto con esto de la economía, van a otros países y ponen fotos de ellos quedándose en unas cabañas con los pilotes en el agua. Con los pilotes y qué chévere, qué romántico. Mira para allá. Y aquí tú estás así en pie y te quieren tumbar la casa. Es así. O sea, esa es la realidad. Y es el síndrome del nuevo día. El nuevo día es el cubo. Y en ese contexto le tienen terror a los periodistas y a la prensa. Y eso en gran medida. En eso, Paco Pepe, hay otra cosa. ¿Por qué, si hay dinero en la calle, si hay una prosperidad, aunque sea artificialmente mantenida con fondos federales, si hay una recuperación, si hay récord de ventas y todo esto, ¿por qué se le ha hecho tan difícil, según las 2 encuestas que salieron, por qué se le ha hecho tan difícil al gobierno convencer a la gente de que esto es igual que lo que tiene Biden en Estados Unidos, tiene una economía echando para adelante? Sin embargo, está en la personalidad del gobernador, está en ¿por qué es tan difícil traducir el relativo éxito económico modesto en lo que es un apoyo a la gestión? Mira, yo vengo pensando eso hace tiempo y tuve que buscar datos. Esto en otros periodos de inflación alta, de altas tasas de interés, el impacto al bolsillo del consumidor es de tal magnitud, y las fuerzas afectan tanto que no importa el mensaje que lleve el mandatario, se hace muy difícil que la gente vea un porvenir, inclusive que puedan soñar con un porvenir. Eso es uno. Por ende, hace falta un mensaje de comunicación mucho más repetitivo, más extenso, más enfocado en resultados, y menos enfocado en qué voy a hacer después, ¿verdad? Porque la gente está afectada con lo menos que le sobra, con el impacto que está teniendo. Hemos tenido 11 aumentos de tasas de interés, ¿verdad? En lo que va de año. Subimos de casi 0 a 5.50 la tasa de fondos federales, y el prime rate está a 8.50. Más la inflación, que llegó a estar en 9.06% en junio del 2022, ya está en 3.24 el índice de precio al consumidor, y la métrica que usa el Banco de Reserva Federal, que es el índice de gastos personales, está en 3.01, que salió esta semana. Así que eso esperemos que nos dé el norte para empezar a ver una reducción de tasas a principios del 2024, lo cual va a ayudar al sentimiento. Pero creo que hay que mirar la obra, ¿verdad? Hay que mirar cómo este gobierno es un gobierno sin escándalos, es un gobierno donde el Departamento de Desarrollo Económico ha hecho un trabajo extraordinario, donde el Departamento de Turismo, donde se logró privatizar lo que faltaba de las autopistas, donde se logró privatizar los puertos, donde no ha habido problemas con salud. Vemos unos avances estratégicos donde el gobernador se ve activamente buscando inversionistas. Vamos a ver una cosa aquí, una realidad. Este es el primer gobierno que, entrando en un año electoral, no tiene un escándalo o un caso de corrupción federal radicado entre sus secretarios, sus jefes de agencia o sus más allegados.
Esto es, o sea, la corrupción ha sido el tema principal y el acabose de administraciones anteriores. Sin embargo, a hoy, puede que, ¿verdad?, el año que viene haya otras cosas, puede que hayan investigaciones. Eso es un factor, pero la gente sigue hablando de corrupción. ¿Por qué? Porque las alcaldías, el problema estaba en las alcaldías. El problema ha sido las alcaldías, ha sido demasiadas alcaldías con temas repetitivos, ¿verdad? Siempre es con escombros y con bitumul los problemas, ¿verdad? Pero vuelvo, o sea, uno tiene que ser justo con los trabajos y uno tiene que ser justo con las zapatas que se están poniendo en estos esfuerzos que están haciendo, particularmente sacando al gobierno de actividades que está demostrado que otros pueden hacer mejor, y uso el ejemplo de la PR 22 y la PR 18, que han sido ejemplos extraordinarios de una sana administración. Yo que cojo para Dorado todos los días, esa PR 22 no tiene un roto. Sí, pero ¿sabes qué? Eso es algo que yo he comentado mucho y Juanjo lo hemos discutido, es lo siguiente. La principal vía que es lo que es la espina dorsal de transportación a Puerto Rico es el Expreso de las Américas Luis A. Ferré. A 52. Sí. Por ahí es donde debieron haber empezado la reconstrucción de las carreteras. Sin embargo, este gobierno, por la falta de previsión que tiene política a nivel de fortaleza, lo ha dejado para este año, del 24, causando los tapones, el lío, a todo lo que da. Lo que debió haber sido primero, eso en gran medida contribuyó, ¿verdad? Las Américas, lo que es el de Diego, todas estas cosas, contribuyó que la gente dijera, aquí no hay obra. Aquí no hay obra, ¿por qué? Porque los principales expresos se dejaron para lo último, cuando debieron haber sido los primeros. Juanjo. Sí, la verdad es que el expreso, por ejemplo, el expreso 52, Luis A. Ferré, recuerdo, porque yo estuve en Ditop y Carretera en el cuatrienio pasado, que llegaron unos informes del gobierno federal diciendo que de todas las carreteras en Puerto Rico era la que peor estaba. Pero ellos miden lo que llaman rigosidad, o algo así, rugosidad, y que era la peor, ¿verdad? Obviamente tienen muchos renglones que analizan para eso, pero era el peor. Yo te diría que primero que no había chavos, y ahora, o sea, la única forma realmente de meterle mano a esa vía era haciendo lo que se hizo ahora, que era privatizar. O sea, y dárselo a los que ya están probados. Pero antes de privatizar tienen que gastar el dinero. O sea, antes de privatizarlo la tienen que mejorar. Sí, pero sí. Dentro de la escala de prioridades, eso es una de las razones. Hay otra cosa, y en eso vamos a empezar. Hay uno de los estudios, y de hecho yo voy a estar hablando de estos estudios de Building Capital por mucho tiempo, que habla el rostro de la desesperanza, la realidad de dos Puerto Rico marginados. Y Paco Pepe hace algo que a mí me sorprendió mucho, y es, yo siempre pensaba que los dos Puerto Rico estaban divididos por la cordillera central, que el sur y los municipios del litoral sur eran el Puerto Rico pobre, y claro, la cordillera central, lo que yo he llamado el Puerto Rico abandonado, los pueblos vacíos, y la prosperidad estaba más al norte. Paco Pepe tira la línea y dice, los dos Puerto Ricos están, el este es una cosa y el oeste de lo que es Arecibo y Ponce para allá es otra cosa. Son dos Puerto Ricos. Explícanos eso, Paco Pepe. Pues mira, Luis, yo siempre tenía esa duda, ¿verdad? Porque la gente habla de la montaña, habla del oeste. Así que nosotros hicimos un análisis de cuál es el ingreso familiar promedio en todo Puerto Rico por municipio, ¿verdad? Y entonces, cuando salen los resultados, nos damos cuenta que si tú tiras una línea imaginaria roja que baja desde Manatí, Ciales, toca un poquito de Orocovi, Villalba y Juana Díaz, el Puerto Rico que resulta al oeste es un Puerto Rico que está más de 30% por debajo del nivel de pobreza federal. Es un Puerto Rico que tiene un ingreso familiar promedio de 22.419, un 25.17 por debajo del umbral de pobreza federal. Y entonces, el Puerto Rico que queda al oeste, es un Puerto Rico que tiene un promedio de ingresos de 32.949,
que es un tan solo 9% por encima del umbral de pobreza federal. Pero, dentro de este mapa que hemos hecho, hay 40 municipios de 78, o sea, más del 51%, que están bajo el nivel de pobreza federal. Ok. Entonces, cuando tú miras esto, te das cuenta que el problema de la pobreza es mucho más extenso de lo que se ve. Eso es uno. Dos, te das cuenta que tenemos que atender a Puerto Rico como está en dos sistemas fracturados, ¿verdad? Con problemas muy distintos a los que hay en el área metro. Y yo tengo la sospecha de que estamos a lo mejor atendiendo todos los problemas de una sola forma, ¿verdad? Entonces, pero cuando tú miras, ¿verdad?, lo que es San Juan y el resto de los municipios de esa periferia, sube el ingreso a 32,000. Sigue, está a punto de ser pobreza, ¿verdad? Pero no lo es. Ahora, eso es lo que yo llamo la burbuja metropolitana. Y yo quiero hablar de eso cuando regresemos, porque obviamente vamos a hablar de las previsiones. Así que obviamente ya estamos al cambio de lo que es la primera media hora del programa, y es importante que sigamos con este análisis de dónde estamos. No estamos fastidiados, pero tampoco estamos demasiado de prósperos y demasiado de bien. Así que vamos a seguir este análisis cuando vengamos con Francisco y con Juanjo. Vamos a la pausa, a regresar. En esos pueblos que tú mencionas, incluido Sidra, el ingreso familiar promedio sube a 38,214, y hay sectores entre San Juan como San Juan y Guaynabo que el ingreso aumenta a 43,479. ¿Okay? O sea que lo que tú mencionas y lo que la gente percibe es correcto. Hay una burbuja de muy altos ingresos en muchos sectores del área metro, que conocemos como área metro, expandida, ¿no? Inclusive en Vieques y Culebra. Pero estamos tratando a Puerto Rico como un solo Puerto Rico. Y mi planteamiento con este estudio es que hay que mirar a Puerto Rico como dos Puerto Ricos muy distintos. O hasta tres. Posiblemente tres, con necesidades completamente distintas, con servicios de gobierno muy distintos, con enfoques distintos, y posiblemente los recursos de desempleo y otras ayudas tengan que ser completamente distintos. Es mi planteamiento que yo hago. Ahora, cuando tú miras esto, ¿okay? El nivel de pobreza que salió en enero del 2023 de Estados Unidos es $29,000. Así que estamos casi todos raspando nivel de pobreza, y muchos bien por debajo del nivel de pobreza. Pero cuando tú comparas el ingreso promedio de Estados Unidos, ¿okay?, y el de Puerto Rico, y el de Puerto Rico, okay, ahí es que viene la fiesta. Pues mira, para ser, ¿verdad?, honesto, yo cogí a Mississippi, que tradicionalmente es el estado más pobre de la nación, ¿verdad? Pues mira, Mississippi, el ingreso familiar promedio es 48,610. Así que eso es un 116,82 más alto que los 40 municipios que están bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. ¿Por qué abandonan esos municipios y se nos van? Correcto. En gran medida. Correcto. Porque ganan el doble, por lo menos el doble allá. Y estamos en el promedio de los municipios de área metro, que es 32,000 y pico, casi un 50% por encima. Eso es Mississippi, que es el más pobre. ¿Okay? Así que si lo comparamos con Maryland o Utah o Massachusetts o New Jersey, olvídate. Así que nosotros tenemos que empezar a mirar, ¿verdad?, cómo empezamos a crear más riqueza y empezamos a eliminar la pobreza. Y esa situación requiere unos planteamientos de gobierno y de ejecución muy distintos a los que estamos llevando a cabo hoy día. Creo que esto es un problema serio, severo, que está afectando, como continúa afectando nuestra demográfica. Ya se han ido en los últimos 20 años más de 700,000 habitantes de Puerto Rico. Que no hay un solo municipio ganando personas. Eso es una llamada. Eso es como cuando tú vas a un portaaviones. Puerto Rico se está vaciando. Claro. Déjame traerla y vamos a pasar el micrófono acá, porque a ver si no tenemos ahora el problema. Juanjo, aquí hay un punto ciego para ustedes dos,
quiero que lo comenten, y es la resistencia de parte de la oligarquía, la resistencia de parte de la patronal, del empresariado, de los comerciantes, a decir, mira, el problema fundamental en cierto sentido es estatus. Hubo un estudio de Caraballo Cueto que sacó hace alrededor de un mes, donde concluía que donde único se va a reducir bajo cualquiera de las fórmulas la necesidad económica es bajo la estadidad. Eso no se toca, o sea, eso es un punto ciego, es como un tabú, y obviamente propulsado en gran medida por la familia Ferrer Angel, que no quiere que se toque el tema del estatus, y lo adopta obviamente la oligarquía, que como ellos, los oligarcas como ellos, que son los que se alimentan de la condición colonial, pero sin eso no vamos a echar para adelante. Sí, mira, yo que no soy economista, veo el mapa que nos comparte Paco, y yo podría decir desde acá, ¿verdad?, que soy un desconocedor de esto, decir, bueno, lo que pasa es que el área metro pues los jala, no, es que, es más, puedo irme un poquito más lejos y decir, es que los alcaldes de un lado son mejores, pero mire, la verdad es que hay un asunto ideológico, como bien trae, el hecho de que nosotros no tengamos una igualdad o una consistencia que viene con esa igualdad, una consistencia en la cantidad de fondos y recursos de todo tipo, porque no es solamente dinero, ¿verdad? Porque si miramos, por ejemplo, yo miro esos municipios que están en el lado oeste de la línea imaginaria que nos trae el compañero, y yo desde acá digo, ellos no tienen la misma infraestructura que tenemos nosotros, por ejemplo. Pues ¿cómo se logra una mejor infraestructura? Teniendo fondos. ¿Y de dónde vienen esos fondos? Bueno, de mejorar la economía, pero la economía no solamente se mejora con fondos federales, ¿verdad? Porque sabemos que eso muchas veces no son ni siquiera fondos recurrentes. Es que la estabilidad que te da el estar cobijado bajo la bandera americana como Estado, con todos los poderes, con toda la representación en el Congreso, es la que te va a dar las herramientas para entonces, uno de esos muchos renglones que hay que mejorar, la infraestructura, por ejemplo. O sea, no es lo mismo viajar por Guaynabo, Bayamón, es más, Fajardo, Humacao. Es que la estadidad te va a dar entre 8,000 y 10,000 millones más, que es el equivalente casi de lo que levanta haciendo en un año. Y añádele a eso. Entonces, va a duplicar los recursos del erario. Sí, bueno, es que volvemos, yo sin ser economista, cuando veo en la internet y busco foros de dónde son los mejores lugares para invertir, uno de esos renglones que mencionan cuando te dan las recomendaciones, dicen, y está acobijado bajo la garantía de la bandera americana. O sea, tienes unas protecciones federales en ciertos lugares que en otros lugares no los hay, ¿verdad? Y eso me parece a mí que es importante, o sea, pero también tenemos que mencionarlo, hay que profundizar en esto. A mí me da mucha lástima porque a veces yo, y lo digo, me caerán encima, pero a veces yo veo grupos que tenemos que son importantes en mi partido, como Misión Estadista, por ejemplo. Fantástico, pero estamos llevándole muchas veces el mensaje incompleto, a mi juicio, sin profundizar en unos detalles súper importantes como estos, y en ocasiones tratando de convencer al que ya es estadista de que tiene que seguir siendo estadista. Y hay que llevar este mensaje especialmente a los jóvenes, porque el joven se muda para acá, para la área metropolitana, y se le olvida que allá en el área oeste tenemos un problema serio de economía. O sea, no estamos hablando de pocos números. ¿De cuánto estamos hablando el salario promedio allí? 22.419. Ponlo ahí. Hay una cosa también, Paco Pepe, que es no importa cómo lo pongamos, se nos están yendo 40,000 netos todos los años. Y eso ha sido así casi 13 años ya. Corrido. 40,000. Y van a continuar yéndose. Y la pregunta que todo el mundo se hace ya está contestada. De hecho, lo tenemos en las noticias que vamos a comentar más tarde de la segunda hora, se están yendo porque allá consiguen doble y triple de ingresos y una calidad de vida que no consiguen aquí. Bueno, pues entonces, si no la consiguen aquí, el problema sigue siendo la condición colonial, sigue siendo el modelo económico y el modelo político que no permite, no da las... Nosotros mismos nos estamos desplazando, Paco. Mira, como tú sabes, yo tengo clientes que asesoro y hemos estado yendo a Orlando con frecuencia, llevando clientes para allá, cada vez más. ¿Okay? Y tú te das cuenta cuán severo es el problema cuando unos amigos nuestros compraron una casa en Davenport y el electricista de Ciales, el de los aires de Bayamón, el de la alarma de Naranjito, y así. No me lo digas, yo vivo en ¿tú vives allí? Rico. ¿Qué pasa? Que si nosotros
no empezamos a hacer estudios como el que estamos haciendo nosotros para averiguar los porqués y los por cuántos, y no empezamos a atender a Puerto Rico con sus realidades fraccionadas, no hay quien pare la pérdida demográfica, y es un gran problema. Pero también nos obliga a todos nosotros a plantear, como planteo yo en este estudio, plantear que tenemos que crear unas metas que vayan por encima de todo, ¿verdad? Unas metas que yo llamo unas metas transformacionales, y eso tan pronto lo pongamos apalancado con un plan de desarrollo económico y un norte, y todo el país impulse ese cambio, es que vamos a lograr una sustentabilidad. Pero si seguimos criticándolo todo, mira esa noticia que salió en estos días de la gente se estaba quejando que había mucha vegetación en las líneas eléctricas, y entonces, y que había mucho apagón. O sea, cuando anunció la Luma que iba a meterle mano a todo Puerto Rico, entonces ahora es un daño ecológico. Sí, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Para que la gente quiere que las cosas cambien, pero no me toques lo mío. Sí. Y es un gran problema. Y yo lo veo hasta con todo. Mira, es un cinismo. Uno pone signal light, completo. Luis, y hoy día el signal light no significa déjame pasar. Eso hoy significa dale duro y pasa todos los carros que puedan para yo no poder pasar. Pues esa articulación psicológica que estamos viendo con el comportamiento de los carros está pasando con todo. Fíjense que estamos viendo dos temas de negación. El primer tema de negación, ¿verdad?, es la cuestión de la emigración. El segundo tema de negación es la cuestión del estatus. Pero hay otro más. Hay otro tema de negación que es más profundo que eso. O sea, no solamente preguntamos por qué se nos van. Aquí hay una negación de que tenemos que liquidar lo que es el paraíso fiscal. Y entonces, los 2022, que si ley 60 y todo eso, pero no entienden que ese paraíso fiscal lleva instaurado hace más de un siglo. Y que ese paraíso fiscal está diseñado donde el que gana millones paga una porquita, y el trabajador, el pobre, la clase media y el profesional son los que llevan la carga contributiva. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Este año se trató de hacer una reforma contributiva y ustedes vieron lo que pasó. Eso es otro problema. Hasta que no desmantelemos el estado del paraíso fiscal y la injusticia, vamos a estar así, Paco. Ese es otro blind spot que no lo puedes tocar. ¿Por qué? Porque pagar contribuciones para el comerciante o para el industrial o para el banco o para la aseguradora es demasiado de heavy. Eso es un problema. Y te tengo que decir que de eso que dice, o sea, no es solamente la cuestión del paraíso fiscal y las contribuciones, porque aquí se paga contribuciones como el diablo, pero mi hijo, por ejemplo, se mudó para Florida y allí no tiene los beneficios que tenía acá cuando trabajaba, como vacaciones pagas, el bono de Navidad y nada de eso. Pero no quiere venir de regreso porque hay otras cosas que son más atractivas. Gana más, vive mejor, se siente más tranquilo. O sea, hay otros elementos, y aquí muchas veces estamos buscando darle más beneficio que si vamos a buscar que el empleado, especialmente el empleado público, ¿verdad?, que esos son otros 20, pero buscándole darle más y darle más y darle más sin exigir. Y entonces, vamos, es un todo, ¿no? Tienes por un lado las contribuciones que están violentas, que es una realidad, que si lo del IBU, que, ¿verdad?, todo esto, la imposibilidad de crear una reforma contributiva, porque Yeisa, ¿verdad?, Juan Zaragoza, ¿verdad?, ha hecho la vida imposible para que se pueda aprobar, y a eso tienes que añadirle, pues, precisamente esa situación, ¿no? Fíjate, no, es que Juanjo me hizo pensar en algo, me hizo recordar algo con ese ejemplo de Florida, que yo viví en carne propia por mi hermano pequeño. El negocio que mi hermano trabaja perdió sus dos clientes más grandes en la gran crisis fiscal de los bancos en 2008.
Entonces el dueño del negocio reunió a todo el mundo. Mi hermano vive en Florida toda la vida. Y les dijo, miren señores, hay dos alternativas. De los 300 empleados tengo que votar 150 o eliminamos los beneficios marginales por un tiempo hasta tanto hagamos un catch-up. Pues miren, estuvieron 9 meses sin beneficios marginales, lograron sustituir eso y a los 10 meses ya tenían sus beneficios para atrás. Aquí en Puerto Rico hubiese esa empresa, puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Te lo impide. Así que cuando yo hablo en este escrito, que Luis, que te invito a que lo compartas con tus contactos y con los radioescuchas, cuando yo hablo de libertad económica y los cambios que tenemos que hacer todos los cambios similares a los 50 estados y las naciones más competitivas para que Puerto Rico pueda traer la riqueza que nos hace falta para parar la demográfica, aumentar nuestro ingreso y convertir a Puerto Rico y transformarlo. Vean, que no quiero terminar el segmento económico sin entrar en lo que son las prohibiciones. Estamos hablando de un año nuevo, un año 24 que es electoral, que es pesado, que tiene primaria, que tiene todo, pero es un año con unas expectativas. La gente, ¿verdad? Hay mucho más confianza del consumidor, aunque eso no se traduzca en confianza electoral, pero ciertamente está ahí. ¿Qué previsiones, aparte del crecimiento, qué tú prevés para este próximo año en ventas, en comercio, en todo tipo de cosas, Paco? Pues mira, tú tocaste algo que es importante, pero se te quedó algo, y es el índice de actividad económica de Puerto Rico. Desde el 2021 no para de crecer. Las ventas de cemento siguen creciendo. El comercio de tal sigue creciendo. Creo que hubo 1 o 2 meses que sí, de eso, pero de 12 meses, por lo menos 10 o 9 han estado creciendo. Pero cuando tú lo comparas de donde veníamos. Sí, exacto, que veníamos de negativo. Imagínate, o sea, es más, yo te envié una data del decrecimiento, ¿verdad? Me lo tienes que enviar en inglés. En inglés. ¿Tú quieres que yo lo reparta por medio mundo? Dándomelo en inglés, porque es para la empresa que va. Pero fíjate, fíjate, esto es importante y esto es algo que apenas se discute. ¿Okay? Yo me puse a mirar, ¿verdad? Porque a la gente se le olvidan las cosas, Luis, se le olvidan. ¿Tú te acuerdas cuánto era el desempleo en el año 2013? ¿Cuánto era? ¿10%? 14.50. Wow, hace 10 años. ¿Ok? Entonces, es otra de las cosas, la prensa no pone en perspectiva. Casi 3 veces. Todo es negativo. Entonces, estuvimos con doble dígitos de desempleo hasta el 2016. ¿Okay? De ahí bajó a 9 y pico. Y hoy día está en 6% en promedio durante el año, pero está en este momento en 5.80. ¿Okay? Y eso se traduce a lo siguiente. ¿Okay? Que es otro de los problemas que tenemos. Y estos números están un poquito atrasados porque los ponen atrasados. A agosto 30 había 1.182.000 personas en la fuerza laboral de Puerto Rico. ¿Okay? Eso es un aumento neto de más de un 7% durante todo el año. La participación laboral aumentó a 43.70, su nivel más alto históricamente. El desempleo está en 5.90, el último renglón, pero la gran preocupación es que hay 1.538.000 personas fuera de la fuerza trabajadora. Ese es el reto. ¿Cómo los sacas de las filas del mantengo y los pones a producir? Ese es el reto. Así que el reto apremiante en Puerto Rico es ese. Pero si el sector privado no crece y el sector privado está arrestado, es más difícil. No pueden crearse los empleos para que esa gente entre al mercado laboral. Sin embargo, Luis, haciendo pie forzado de eso, el gran problema que tiene el sector privado es precisamente atraer empleados.
no consigue suficiente gente para trabajar. Seguro. Así que Pero si tienes amarrado con leyes y reglamentos del sector privado, no te lo va a generar. Pero por eso es que yo planteo que como no estamos mirando a Puerto Rico como yo lo estudio en ese mapa, tenemos que empezar a crear mecanismos distintos para sacar ese medio de puertorriqueños del desempleo, ¿verdad? Y meterlo en la fuerza laboral los más que podamos. ¿Cuántos son? Yo no sé. Pero hay que hacer ese ejercicio porque los números lo dicen. Es que el mantengo en eso, Juanjo, es la válvula de escape para mantener las cosas como están. O sea, en la medida, si no hubiera aquí los fondos federales y el mantengo, aquí habría una revolución. Pero en la medida en que esté el mantengo y esté precisamente la gente viviendo del mantengo y viviendo de un salario mínimo paupérrimo, en esa medida no hay necesidad urgente de cambiar la estructura del paraíso fiscal ni de cambiar los paradigmas del estatus, porque pues, déjalo ahí, es una burbuja. ¿Tú no viste cuando hablaron de los cambios del PAN a SNAP? Que hablaron de cómo iban a requerir que ciertos sectores que están hábiles para trabajar lo hicieran para recibir el beneficio. Claro. Y se formó un pre aquí. O sea, esa es una realidad triste, y más triste aún es que muchos políticos no lo quieren decir. La prensa lo que decía, mira, te van a poner a trabajar. Sí. Por los cupones por el cheque de PAN. Y entonces el problema es que nuestros líderes tienen que aprender a llamar las cosas por su nombre. Pues mire, sí, si usted puede trabajar, va a tener que trabajar. ¿Quiere beneficio? Pues claro, porque esos beneficios, el mantengo, se supone que sea para una transición, ¿no? Usted tiene unas necesidades, pero vamos, una cosa es una persona que está enferma, ¿no? Que tiene unas particularidades físicas, emocionales, que no puede. Pero el que está gordo y colorado, como le decían a uno antes en el campo, si está gordo y colorado, pues si tiene una situación particular, recibe ese mantengo, pero es un proceso de transición. Pero mientras lo pueda tener por tanto tiempo, yo tengo un familiar que hace años atrás me decía, yo de trabajar, sí, me sale más barato con los cupones. O sea, gano más, me dan gente negativa en donde estoy. O sea, y cuando tiraba los números, salud gratis. Sí, cuando tiraba los números, es verdad. O sea, claro, como ha aumentado el salario mínimo, que también quisiéramos que estuviera más alto, pero ese aumento en el salario mínimo ha hecho una diferencia. Por lo menos ya personas que yo conozco, ¿verdad?, en la calle, que no eran muy trabajadores, que digamos, se han visto atraídos. Ya por los 10 y pico esos, 10.50. Sí, y mucha gente está pagando 11 y 12 pesos. O sea, el mercado se encarga del salario. Claro. mínimo. Correcto. Pero tenemos que hacer unas metas para Puerto Rico y empezar a perseguirlas, ¿verdad? Unas metas que nos lleven hasta una economía sustentable. Y la única manera de hacer eso es haciendo un MRI de Puerto Rico, como parcialmente he hecho yo con esto, y empezar a atender los eslabones para empezar a eliminar todos estos obstáculos. Y yo soy del pensar que si Puerto Rico está bien, todos vamos a estar bien. Sí, eso es así. Claro. Y si la gente gana más, Puerto Rico va a estar mejor. Es lo que no entendemos, pero eso es lo que hay. Esto es un año electoral. Yo espero que esto sea tema de discusión en las primarias de los dos partidos principales, que sean grandes temas de discusión en la campaña política y que nos ayuden a evaluar quiénes son los mejores que tienen programas y los que están ofreciendo un cambio drástico. Paco Pepe, muchas gracias por ese informe. Te voy a pedir por favor que me lo envíes a SAP en inglés para repartirlo por todos los centros espiritistas que hay en Puerto Rico, porque eso es algo que se tiene que saber. Y con eso te deseamos, obviamente tú eres ya parte de la familia y parte de Jugando Pelota Dura, así que el año que viene que prospere Birling Capital y eche para adelante. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Siempre aprecio mucho las invitaciones. Me encanta poder discutir estos temas que son de gran importancia para el pueblo y que el pueblo entienda que tenemos que aspirar a cosas mejores. Mis amigos, vamos a la pausa de la serie de estadísticas que me parece que nos van a indicar dónde estamos. En enero 3 se señaló que el Alzheimer es la cuarta causa de muerte en Puerto Rico y que en la medida en que continúe la generación de los boomers, mi generación, envejeciendo, eso va a continuar y que no hay facilidades en Puerto Rico para atender esa situación. Eso es una de las cosas que se discutió.
También el enero 18, el Vocero, página 14, un estudio de el Economic Freedom of North America Forum reveló que Puerto Rico es el último en libertad económica en América. La permisología, los altos impuestos, la sobrereglamentación, las protestas por todo tipo del clima, el clima anticapitalista que predomina en los medios, el antidesarrollismo, la fobia a las privatizaciones y lo privado, las restricciones al mercado laboral, el licenciamiento, corrupción, la antiinversión, lo han puesto a Puerto Rico como la jurisdicción menos amigable para la empresa y a la economía. Esto es increíble. De hecho, es un artículo que se preparó por el Foro Económico de Libertad Económica del amigo Ángel Carrión Tavares. En Puerto Rico se desalienta la inversión. Puerto Rico es el estado peor. Estados Unidos es el número 6 en libertad económica. Puerto Rico es 65. El estado más libre es el estado donde yo vivo, Florida. Florida, siempre yo he dicho, por lo menos Florida Central, Juanjo, es donde habemos cerca de 1 millón de puertorriqueños. Es un Puerto Rico con orden, un Puerto Rico con paz y tranquilidad, y un Puerto Rico donde el empresariado, el gestor, la empresa privada es la que rige y no el gobierno. Florida es un estado bien abierto, bien libertario, y yo veo a todos mis hermanos puertorriqueños prosperando. Obviamente, el que vive del mantengo, el que no está dispuesto a trabajar, ni Florida ni Estados Unidos es el lugar. Eso es donde va quizás aquí. Pero ciertamente eso es lo que hay, y eso es algo que no se discute porque no se atreven a meterle mano a lo que es toda ese tipo de legislación que inhibe y cohíbe el sector privado. Juanjo. Mira, entrando en esos primeros dos temas de lo que estaba pasando con relación a nuestros viejitos y lo que yo veo, que de hecho uno se enlaza con el otro tema, ¿no? Porque nos guste o no, la realidad es que Puerto Rico es una población envejeciente, ¿no? Cada vez está envejeciendo más, se han reducido dramáticamente los nacimientos, así que lo que nos espera es que cada vez hayamos más viejitos aquí. Pero lo primero es que yo defino esto también como una falta de respeto. Por ejemplo, ustedes saben que a nivel político, aquí muchos de los partidos emergentes y de izquierda son antiviejos. Perdóname, ¿cómo es? Victoria Ciudadana y el PIB son antiviejos a todo lo que da. Entonces, ellos que se han vendido y su enfoque es como que los jóvenes son los que lo siguen. Boomer, vete, quítate la licencia, no debes tener licencia. La tarjeta electoral, le decían a la gente, escóndele la tarjeta a tu abuela, a tu abuelo, para que no vote. O sea, van contra ellos a nivel personal, a nivel de sus libertades, ¿verdad? De todos sus derechos. Entonces, para que no haya un problema serio de maltrato, de dejadez contra nuestras personas mayores, primero tenemos que empezar por impartir el respeto que debe haber. Tú y yo sabemos cuando nosotros nos criábamos que teníamos, bajábamos la cabeza, o sea, la persona mayor se respetaba en todos los sentidos. Y no me pueden decir a mí que lo que ellos llaman los rojos y azules, el PNP y los populares son responsables porque lo que dicen o dejan de hacer tiene un efecto y que ellos no, los demás tienen una responsabilidad también. Ellos tienen que promover el respeto hacia todos y en este caso los viejitos. Así que los viejitos están pasando las de Caín, los están dejando en hospitales. Te voy a dar más números, mira. Ajá. Febrero 28, Metro. Más de 46,000 pacientes de demencia en Puerto Rico con Alzheimer o Parkinson. Se van a duplicar a 200,000 para el 2050. Y no hay facilidades. Otro, marzo 19, portada del Nuevo Día. Un país que envejece rápidamente. Somos el 7º en el mundo con la mayor población de 65 años. Los expertos urgen crear un plan de política pública para repoblar a Puerto Rico. Y pánico ante recortes de Medicaid y falta de médicos.
la población de mayor edad llegó para quedarse, pero se quedan y entonces viene lo que llaman el abandono, que no es abandono en muchos sentidos, que los hijos y los nietos se van para Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, los viejos recalcitrantes se quieren quedar aquí en sus hogares y lo que hay como es natural, pero entonces se quedan condenados al abandono y a todo esto que está, o sea, la crisis de mi generación y de la generación que viene antes de la mía y después de la mía, es que no nos podemos retirar. Y el sistema está diseñado para matarnos. El sistema está diseñado, si tú eres mayor de 60 años, estamos hablando de la población, es casi el 30% de la población, y si le metes los de 50 años más, estás hablando de casi el 50% de la población. El Estado Libre Asociado es una trampa. Es una trampa horrible. Pero mira, Luis, ahí es que llegamos al meollo del asunto. Fíjate que mencionas de cómo ha habido siempre esta amenaza de los recortes de Medicare y Medicaid por la situación del estatus. Fíjate que nuestros viejos tienen cada vez menos acceso a especialistas porque se están yendo. ¿Y por qué se están yendo? Por el mismo asunto del estatus. O sea, que no me vengan a decir, no, porque es que X o Y estado, porque en cualquiera de los 50 estados nuestros médicos les va mejor que aquí. Y eso incluye también a Medicare y Medicaid. Un médico puertorriqueño que vi, le dije, oye, ven acá, ¿por qué tú te fuiste a Puerto Rico si pasaron la ley que tú pagas 4%? Y me dice, yo me ganaba buenos billetes en Puerto Rico, pero la exención contributiva no me paga la paz, la tranquilidad, la prosperidad y mejores pagas que yo recibo aquí y mejores condiciones de trabajo. Fíjate lo que es. Y así piensan, y la voz se riega entre los médicos. Te voy a dar más números. Marzo 30, el Nuevo Día, portada. Incesante la pérdida de población del 2020 al 2022. La población volvió a reducirse en 2% y los municipios del sur los más afectados. Guánica perdió 7% de su población. Y es lo que yo he llamado el Puerto Rico vacío y abandonado, que incluye los 22 municipios de la cordillera y los 18 o 17 del litoral sur. Loíza perdió 4%, Guayanilla 4%, Ponce 4%, Maricao 4%, Yauco 3.7%, Yabucoa 3.7%. Y fíjate que en un año nada más, la baja poblacional fue de 1.3%. A ese paso, Juanjo, en 10 años, estamos hablando de para el año 34, en Puerto Rico perderemos de 12 a 14% más. La población de Puerto Rico será cerca de 2.5 millones sin haber cambiado el estatus. Entonces uno habla con la gente allá afuera y muchos creen que eso no le va a afectar. O sea, no entienden que mientras menos hayamos, la carga la tienen que dividir entre menos. Así que la carga es mayor. Vamos a empezar en todos los renglones. Y menos impuestos y menos dinero entra al erario. Claro. Entonces, pero mira, una de las cantaletas que hemos tenido en este programa, por ejemplo, o sea, si yo quiero que crezca no solo la economía, sino la población, pues yo necesito una cosa patada a la otra, la economía, con el crecimiento de nuestra población. Pues yo, me gradúo y no voy a trabajar en algo del gobierno, a lo mejor digo, bueno, pues quiero montar mi negocio. Pero si vienen las protestas, si ahora una industria que está tan en crecimiento como la industria de las placas solares, por poner un ejemplo, ¿cuántos revoluciones han tenido que pasar para montar placas en cada sitio? A gran escala, no estoy hablando de las casas, ¿verdad? A gran escala, que nos puede mejorar. Obviamente necesitamos una infraestructura sólida de energía. O sea, son tantas cosas y todo viene atado por el mismo asunto, porque no solamente tenemos el asunto del estatus, sino también el izquierdismo extremo que me protesta por todo. Entonces, porque no quieren que todos seamos ricos, quieren que todos seamos pobres. Mira, otro dato, abril 2, portada del Nuevo Día. Urgen soluciones ante la falta de centros de cuidado de ancianos. Hoy hay 30,000 viejos viviendo en centros, o 3.4% de la población. El costo promedio de mantenerlos es de $2,000 a $4,000. No hay fondos suficientes de seguro social o de ingresos del gobierno para poder subsidiarlo. No hay cuidadores, hay mala paga, la paga es terrible, hay un abuso y abandono.
mucha demanda y poca oferta, son depósitos de espera de muerte, así lo dijo el periódico, y no necesariamente de cuidado prolongado. No hay suficientes hospicios. Hay en Puerto Rico 880 hogares de cuidado prolongado y todos están pasando las de Caín. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Dinero que en un estado lo hay, en el dinero, en los estados te llevan enfermeras a la casa, te dan cuidado en la casa, sin contar los hogares. Y eso es el costo de ELA. Cuando yo decía, mira, huevito, aprende, repite detrás, el ELA nos mata. El ELA nos mata. Si usted es un viejo en Puerto Rico y usted tiene enfermedades o tiene eso, el futuro suyo en esta isla es horrible. Es horrible. No, y el costo en estos hogares, ¿verdad? Lo que cuesta tener a una persona mayor es bien alto. Es bien alto. O sea, hablaste de un promedio entre 2.000 y 4.000 y hay casos donde es incluso más marcadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien tiene que pagar por eso, porque los dueños de los hogares tienen que mantenerlo. Oye, yo conozco la industria porque tengo familiares que tienen ese tipo de empresa o de centro. Y yo conozco de primera mano que se gasta, porque vamos, cada persona que está ahí recibe un tratamiento, recibe medicamentos, tiene que tener enfermeras, tiene que tener nutricionistas, hay un sinnúmero de cosas con las que tienes que cumplir. Pero ¿qué pasa? Que gracias a Lela, el gobierno no tiene los fondos para ayudarlo, y ese viejito, aunque haya cotizado seguro social, rara vez tiene suficiente ingreso de ese seguro social para pagar esa residencia. O sea, todo por lo mismo. ¿Cuántas personas no se van de Puerto Rico porque en los estados van a recibir mayor compensación por el mismo programa que si estuvieran aquí? ¿Tú sabes dónde se ve la cifra? Otra cifra publicó Metro mayo 19. Pronostican merma de matrícula en las escuelas públicas, una baja adicional de 13%. En 30 años la matrícula de las escuelas públicas se ha reducido de 600,000 estudiantes a 250,000. Y se espera que en los próximos 2 años eso baje a 200,000. ¿Qué pasa? El Departamento de Educación todavía tiene 48,000 empleados. En la medida en que siguen yéndose los jóvenes, los niños, menos necesidad hay de maestros. Los maestros, menos dinero se le puede dar. ¿Qué hace el maestro? Coge los bártulos, se va para Florida, se va para Texas, se va para Georgia, gana 2 veces y media y tiene una tronco de pensión cuando termine. Y es otro de los costos. Hemos perdido los niños. Y volvemos al asunto. Primero, aquí las universidades, no sé, siguen preparando maestros aquí para estar desempleados. No lo entiendo. Veo demasiados currículos todavía de educación aquí en áreas que no hay trabajo, simplemente, ¿no? Y vamos, yo soy de los que creo que el gobierno también tiene que ser cada vez más pequeño, y me caerán encima, pero eso incluye también el asunto de las escuelas. O sea, yo no estoy diciendo que el gobierno tiene que velar por la educación, pero todo el que echa para adelante en Puerto Rico busca rápido apuntar a los hijos en una escuela privada. Eso es así. No falla. Ninguno te dice no porque es una cuestión. 18,000 y 24,000 pesos por estudiante. Claro. Por estudiante te cuesta 14,000 pesos. Te cuesta un estudiante en una escuela privada, tú lo sabes. Sí. Pero ninguno te dice, no, yo tengo el billete, pero una cuestión de sentimiento patrio. Sentimiento patrio más allá, y piensa en la educación del hijo, confía más en el sistema privado. Entonces, si es así, tenemos que ya tirar la raya. O sea, cada vez tantas escuelas, y vamos, no dejen a un lado la cantidad de estructuras de escuelas que se cierran y se convierten en elefantes blancos, porque ¿qué vas a hacer con ellos? Y se los pasa, ¿sabe a quién? A DITOP, que está quebrado. Porque... Mira, te doy otro titular. Junio 5, El Vocero, página 14. Puerto Rico acumula el desempleo más alto entre los estados. El desempleo en Puerto Rico es 6%, en Estados Unidos es 3.4%, en el estado de Florida es 2.8%, 15 estados a nivel federal de Estados Unidos están en su baja histórica, y Puerto Rico, aún habiendo bajado, como tú escuchaste a Paco Pepe ahorita, de un desempleo hace 10 años de 14%, habiendo bajado a 6%, su desempleo más bajo, todavía el desempleo en Puerto Rico es 2 veces lo que es en Estados Unidos.
Volvemos a lo mismo. Fíjate que no importa cuán bueno sea el gobernador de turno, cuán eficiente seamos en bajar el desempleo, nuestra condición colonial evita que lleguemos a unos niveles competitivos en comparación con la nación. O sea, oye, hay una realidad. Paco Pepe nos trajo los números. O sea, en el 2012 estábamos en 15 y pico % de desempleo. Y ahora estamos cerquita del 6. Y aún así, todavía estamos bien lejos de lo que deberíamos estar en términos de reducir ese desempleo por la misma condición colonial. Y el problema es que tenemos entonces, como traía el caso del huevito, que yo digo con un huevito de dinosaurio, porque eso es más viejo que el cara en términos de mente. O sea, lo que busca es perpetuar. A mí, ¿sabes? Lo he escuchado por los últimos meses y lo que habla es de que quiere perpetuar el ELA. Bueno, porque quiere perpetuar esta situación. Por eso que yo digo... Sí, porque así se sienten más grandes, superiores ellos. Esta gente son opresores, represores. El huevito es el candidato de la oligarquía colonial que los explota y que quiere mantener esta hacienda, esta esclavitud. Y yo lo que estoy dando son los números de la prensa. Yo no me inventé estos números. Junio 16, portada del Vocero. Cuesta arriba reclutar cuidadores de ancianos. En los centros envejecientes buscan reclutar extranjeros por razones. No hay personal, hay un éxodo, baja paga, límites de Medicare, Medicaid, el gobierno no puede ayudarnos, fobia o contagios. Para el 2030 habrá más de 1 millón de mayores de 60 años en Puerto Rico y además de eso, nuevamente, muchos de los viejos abandonados, sin servicios médicos, sin servicios de cuidado. No hay una generación de relevo, porque como los jóvenes se nos están yendo, eso es nuevamente otra de las situaciones. Que hay que empatarla con otra noticia, Juanjo. Imparables los cierres de las salas de parto. Por supuesto, las salas de parto cuestan muchísimo. En los hospitales, como no hay jóvenes, no están pariendo, hay una baja población, baja de nacimiento, éxodo de médicos, disminución de tarifas, éxodo de parejas bajas jóvenes. Solo quedan en Puerto Rico, oye bien, 40,000 obstetras que hacen partos. Y el overhead de una sala de partos es $100,000 mensuales. Si no hay clientes, ¿qué es lo que hace el hospital? Te lo cierra. Te lo cierra. Otra historia más. Junio 19, el Vocero, página 10. Reto mayor para los municipios contratar amas de llave. Nadie quiere trabajar con los viejos ni amas de llave porque no hay paga, el salario mínimo no da, no hay destreza, no hay quien los cuida en sus casas. Mira, voy a volver al asunto, Luis, de lo que conozco, porque volvemos, esto a mí no me lo han contado, esto yo lo conozco de primera mano. Los cuidadores, vamos a dejar por un momento lo que son los enfermeros o enfermeras y nutricionistas y todo esto y el médico que atiende en estos hogares. Los cuidadores, o sea, las reglas aquí, tanto de AMSCA o del Departamento de la Familia que regulan esta práctica, dice que por cada 10 residentes tienes que tener 2 personas. O sea, tienes uno por cada 10, ya en el 11 tienes que tener 2 cuidadores. ¿Por qué tienes 11? Pues no es lo mismo tener 20 para 2 que 11 para 2. Seguro. Pero tienes que tener, eso es por turno, son 3 turnos. ¿Okay? Así que si tú tienes 11 pacientes, tú necesitas 6 cuidadores mínimo. 6 cuidadores. Ese cuidador tiene que bañarlos, cambiarlos, hacer fuerza, bregar con personas que a veces, por las situaciones que sean, pueden ser agresivos o simplemente no son cooperadores, que tienes que velar porque se le dé los medicamentos, la dieta de cada cual es diferente. O sea, es un trabajo y que requiere de amor. O sea, tienes que amar de verdad ese trabajo y al paciente. O sea, pero tú haces todo eso al salario mínimo. Pero es que tampoco pueden pagar más que eso, porque es que no entra el dinero, no entra la torta. Y la realidad es que esto es oferta y demanda donde quiera, lo mismo que pasa con las salas de parto. O sea, en la medida en que no aumenta el salario mínimo, Puerto Rico no puede equipararse jamás a Estados Unidos, por lo tanto tenemos esta situación. Mira otros números. Este es el costo del ELA. O sea, alguien le debe decir al huevo todo este tipo de cosas. Esto es tu sistema, esto es lo que tú estás protegiendo. Noticel, julio 2, un estudio de MIDA. El consumidor promedio tiene déficit en su presupuesto y sacrifica las compras que desea y se ve obligado a escoger entre la compra de los alimentos que prefiere y el pago de otras obligaciones.
el consumidor promedio, particularmente los viejos, operan con un déficit mensual de más de $1,000. El ingreso promedio de Puerto Rico es 1.830 y gastos de $3,000. Como resultado, tienen que comprar menos en el supermercado. ¿Qué pasa? Tampoco hay mucha competencia en los supermercados. No hay incentivo a tener buenas ventas, buenos especiales, porque como están garantizados el 50% con la cuestión de la tarjeta del PAN, no hay necesidad. Ese es costo de Lela. Otra, julio 14, Metro. El Departamento de la Familia da 6.200 subvenciones a viejitos y a 2.500 niños. Los viejos son 3 veces más vulnerables al abuso, la pobreza, el abandono. Y todos los años se abandonan 1.200 viejos en los hospitales. Esa es la situación, hermano. Sí, sí. Apenas estamos comenzando. Yo sé, ustedes no quieren terminar el año triste, pero es que le estamos diciendo, esto es un año electoral. Usted, si me está escuchando y tiene 55 años o más, usted tiene que ver la realidad. Cuando usted vaya a votar, cuando usted vaya a pensar, usted tiene que pensar si usted le da confianza nuevamente a los mismos que han creado las circunstancias de este infierno que es para los viejos. Sí, el ELA nos mata. El ELA mata a los viejos. El ELA no tiene trato para los viejos. Esto es, se heredó el viento. El que votó por Muñoz Marín, por Hernández Colón, esperando tener un futuro próspero, esto es lo que ustedes tienen. Las cifras que le estamos dando hoy son cifras sacadas de los periódicos. No nos las inventamos. Son cifras que le dan en la cara a todos aquellos que todavía tienen la desvergüenza de defender el Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Todavía aquellos que nos quieren vender más colonia y el modelo fracasado de más quiebra. Por eso estamos aquí hoy, el último día del año, dándole a ustedes lo que es la realidad. Vamos a hacer la pausa y regresamos con José Díaz y más de las estadísticas de lo que nos cuesta leer. Los policías en Puerto Rico tienen que cuadrar el cheque con un part-time. Una tercera parte tiene una chambita o, ¿verdad?, una igualita como guardia de seguridad o construcción. Eso nos lo reportan por debajo de la mesa para el año. La fuerza policíaca, por esa razón, ha bajado de cerca de 13.400 efectivos en el 17 a 11.720 en el 23. Tienen días de trabajo de más de 14 horas. El retiro no les da. Emigran en busca de nuevos salarios. Un policía se va de Puerto Rico bien entrenado. Si es bilingüe, lo cogen en cualquier estado ganando 2 y 3 veces más. Y ahí está la clave. Ellos, fíjate que el policía que se está yendo casi ni le importa para cuál estado es. Porque en cualquiera de los 50 está mejor que aquí. Más. Y entonces, y eso yo lo he visto, tengo familiares que, de hecho, tengo un primo policía que acá le iba muy bien, o sea, tenía rango y todo, pero nunca le podía ir mejor que donde está ahora. Y entonces, o sea, volvemos, fíjate que todavía falta de programa, y bueno, no nos da como quiera para hablar de la tragedia de Lela y la injusticia, precisamente porque mira todos los renglones, estamos hablando de la economía en general, estamos hablando de los viejitos, de la salud, de nuestros médicos, de nuestra educación, de los maestros, los estudiantes, los policías. O sea, porque aquí rápido te hablan de la Constitución de Lela y no, porque lo importante es que garantizamos seguridad, educación y salud. Pues que eso no está garantizado aquí. No, o sea, no lo está. Y volvemos, la tragedia de esto es que cuando alguien dice me voy, ya no hay ni que preguntarle para dónde. O sea, antes decían, no, me voy para New York, no, ya me voy para allá afuera, que es el término, me voy para allá afuera, se embarcó, como decían antes, porque ya con eso es suficiente. Mira, julio 21, el Nuevo Día, página 6, otro del costo de Lela, un estudio precisamente de Paco, Pepe y de Birling Capital. El discrimen en el Congreso contra Puerto Rico le cuesta a los hospitales y a los salubristas y a los pacientes en Puerto Rico 29,000 millones de dólares. En Puerto Rico solo se asigna $4,000 por paciente contra $17,000 en Estados Unidos por paciente. 4,000 contra 17,000. Recibimos
70% menos que un estado. El costo es 29,000 millones de dólares al año o 300,000 millones en una década. Y eso ha causado no solamente que las compañías de seguro no le puedan pagar lo mismo que se le paga a proveedores en Estados Unidos, sino que ha causado que le echan la culpa a las aseguradoras cuando el problema está en el discrimen, el sistema del discrimen. Y eso ha causado la fuga de saludistas, la fuga de médicos, la quiebra de hospitales como IMA San Pablo, como el San Jorge. Y añádele la inestabilidad que cada par de años nos lleva a nosotros a montarnos en el mismo avión con los populares, ¿sí?, para tratar de ver si nos dan otra vez las migajas. Es así. Porque es así. Eso, mire que yo he visto ese titular, lo has visto 1000 veces, que dice: en peligro la reforma de salud, veremos los fondos de Medicare y Medicaid. O sea, eso es constante. O sea, no entiendo el empeño de alguien querer mantener este sistema. O sea, porque son clientes, porque sus clientes son el empresariado, la patronal, la oligarquía que nos explota y que no quiere pagar contribuciones federales. De eso es que se trata este juego. La verdad es que eso es. Sí. El huevito no es otra cosa que la última esperanza blanca de ese empresariado enfrentado a tres realidades políticas de que el 53% de la población quiere la estadidad. Pues perdóname, pero eso raya en lo criminal. ¿Por qué tú crees que yo trato al huevo como lo trato? El trabajo mío es, obviamente, yo soy el antihuevo, yo deshuevo, ese es el trabajo mío. O sea, yo tengo que educar a mi país de que estos farsantes, estos demagogos representan más represión. ¿Verdad? Te voy a dar julio 31, en Nuevo Día, página 18. Un estudio de la Oficina Federal para la Protección Financiera del Consumidor concluye que el bienestar financiero de los boricuas en la isla está mucho peor que la de los consumidores en los estados. La pobreza, el desconocimiento del ingreso, los bajos salarios, la inflación de la vivienda, la falta de ahorro, las pocas alternativas económicas. El 40% no tiene tarjeta de crédito. Todos estos retos impiden movilidad económica y progreso económico, haciendo que sea más difícil para el puertorriqueño comprar vivienda, ahorrar para el futuro de los hijos, arrancar un negocio o acumular ahorros y riqueza. Página 18, julio 31 del Nuevo Día. El costo del ELA. El ELA nos mata, huevito. Agosto 4, Metro. Del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la mayoría de los agricultores puertorriqueños no reciben ayuda del gobierno colonial porque no cualifican o el gobierno federal discrimina. Solo el 26%, pero la mitad recibe ayuda federal. Vamos a ir más, ¿ok? Las pruebas meta. Agosto 7, el Nuevo Día, página 6. El producto de nuestra educación. Tú sabes que yo acuñé el título Escuelas de Burritos. No porque nuestros maestros sean malos, sino porque el sistema socialista que tenemos también se discrimina contra nuestros estudiantes en fondos de educación. ¿Qué ha producido eso? El 64% de los estudiantes puertorriqueños no dominan el español. El 77% no domina las destrezas básicas de matemáticas. El 62% no domina las destrezas básicas de ciencia. El 67% no domina las destrezas básicas del inglés. Y eso produce que 10,000 se cuelguen al año y produce un analfabetismo funcional que a su vez produce que el puertorriqueño no salga de la pobreza, no se eduque adecuadamente y lo que es la subsistencia viva del mantengo. ¿Usted ve lo que le digo? Así está la cosa. Sí, o sea, es que la tragedia de Lela es tal que no solamente nos ha tenido un pasado oscuro, un presente muerto
y un futuro incierto. O sea, porque si uno dice, bueno, porque, ¿sabes? Mira, hablando en plata, ¿sabes qué me revienta? Que cada vez que uno cuestiona con todos esos datos a los líderes del Partido Popular, que son pro ELA full, te dicen, no, porque el problema no es el ELA, es que es la administración. Es que el administrador de turno, pero mientras tengamos buenos administradores, pero seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas tragedias, aún bajo gobiernos del Partido Popular. O sea, no tiene nada que ver, porque ellos quieren decir que ellos son la gran chavienda, ¿verdad? Son los que pueden administrar esto bien. Y siempre tienen una excusa. No, es que el comisionado residente era de otro partido. No, es que la legislatura. No, yo no voy a decir que ya dio lo que iba a dar, porque para mí nunca dio lo que debió dar. Pero la realidad es que yo creo que el pueblo está claro. O sea, porque cada vez somos más los estadistas. El problema es... La mitad de este pueblo es pobre. Sí. 80 años después de Muñoz, 70 años después de Lela, la mitad de Puerto Rico sigue siendo pobre. Te doy las estadísticas, el vocero, página 18, septiembre 25. Aumenta el nivel de pobreza en Puerto Rico. Alzas de 2% en el 21 y el 22. Y el 6 de cada 10 menores son pobres. El 40% de las familias son pobres. El 58% de los viejos son pobres. ¿A qué se debe? Terminaron las ayudas directas de María, los terremotos, la pandemia, la inflación, la falta de empleo, la migración, los salarios de subsistencia, los salarios no subieron a la velocidad y la magnitud de la inflación y el discrimen en los programas federales. Septiembre 26, el vocero, página 30. Alarmante impacto económico en el alza de los abuelos criando nietos. 1 de cada 3 boricuas es mayor de 60 años. El aumento de 7% en abuelos que crían. 58% de los niños viven bajo el nivel de pobreza, 2 veces más que Mississippi, con 28%. Y el 40% de los abuelos que ya están pelados tienen también que mantener a sus nietos. Sí, sí. Esto está brutal. Está brutal. Y son otros tiempos, porque a mí me criaron mis abuelos, pero eran otros tiempos donde, bueno, me criaron porque querían, ¿no? Ahora es porque muchas veces, o sea, no le queda más remedio. Pero volvemos, si estamos hablando de una población mayor que no tiene los recursos, que no tiene ni siquiera forma de mantenerse con la salud óptima, también se tienen que hacer cargo de los muchachos. Y volvemos, todo es el mismo ciclo. Cada vez que uno le da la vuelta llega al mismo lugar, la colonia. Septiembre 27, el vocero, página 13. En precario la situación económica de los retirados. El 34% de los jubilados en Puerto Rico no tienen ahorro. Y de los que tienen, el 66% tiene ahorro para cubrir un año. 56% dicen que sus pensiones y el seguro social no les da para vivir. No hay hogares de cuidado adecuado. No tienen vivienda segura. Están condenados a la pobreza, a la escasez de médicos, al cuidado de sus nietos, a trabajar a salario mínimo, a trabajar después de la edad de retiro, a trabajar hasta que se mueran, a égidas y al abandono y a emigrar si quieren salvarse. Esto es septiembre 27. Ese mismo día, primera hora, página 6. Se acentúa la pobreza en las retiradas. Un estudio de la Universidad Católica revela que las mujeres son las más que sufren con las carencias emocionales y materiales al dejar de trabajar. Muchas de ellas tienen que cuidar nietos, muchas de ellas tienen que cuidar a sus cónyuges con problemas. El retiro en Puerto Rico, esta es una cita textual, no es una época de júbilo, es un tiempo en el cual se acentúa la pobreza, especialmente ante la población femenina. Qué triste, honestamente. O sea, uno antes decía, pues yo espero algún día retirarme, y uno empieza a hablar y quiero estar en tal sitio y una casita así, o sea, y ya estamos en un punto donde da miedo retirarse. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que se tiene ya un temor de que llegue el momento de retirarse, porque como bien dice el titular que leíste, ya no hay júbilo. O sea, no es cuestión de que, mira, ay, qué bueno que ahora voy a estar tranquilo en mi casa. La gente se retira y es una pena de muerte. Así es. En vez de una pena de vida, decir, oye, tienes 20 años, 30 años para disfrutar, para estar con tu familia, es una pena de muerte. Sí, sobrevive ahí como pueda, es como una especie de hospicio. Es así. ¿Sí?
Sí, como una especie de auspicio financiero. Te dicen, mira, métete ahí, brega como pueda, come galletas con agua, si acaso, hasta que te mueras. Porque volvemos, y eso es parte de lo que tenemos que ver todo. Si usted cree que el estatus es un capricho político, piénselo 2 veces. Fíjense que todas las cosas que hemos hablado, Dios quiera que este nuevo año traiga un cambio aún mayor y volvemos, mucha gente ha visto la necesidad de moverse hacia la estadidad, pero es que la colonia nos está haciendo daño. O sea, no solamente, volvemos a recapitular, no solamente afecta a la educación, la economía, a nuestros viejitos, o sea, estamos hablando de que aún las personas que todavía están en edad productiva, pero que le metieron años a su trabajo y a su esfuerzo, terminan retirados, pero no tienen dinero con el cual vivir, no tienen cuentas de banco suficiente para sostenerse. O sea, no están viviendo, están sobreviviendo. Y eso es una tragedia. Entonces, volvemos. Si el ELA es una tragedia, hay que darle el tiro de gracia. Esto es otro más. El Instituto de Estadística informa, esto es septiembre 13, primera hora, que en el 2023 se han ido de Puerto Rico 43,000 personas. Y te voy a dar otra estadística que esta realmente es esto realmente para pelo. Noviembre 7, primera hora, primera portada, la portada de primera hora. Más boricuas afuera que adentro. Florida le quita el trono a Nueva York como el estado con la mayor cantidad de boricuas. Los boricuas en Estados Unidos se acercan a 6 millones. Los boricuas en Puerto Rico, 3.1 millones. Los boricuas en Estados Unidos crecieron 1 millón del 2010 al 2022. Puerto Rico es la jurisdicción de mayor pérdida poblacional con 12%. Razón por la baja poblacional, según primera hora, migración y baja natalidad. Pero no te explican. No te explican factores de la baja natalidad. Ese es el desplazamiento. No son la ley 60 los que nos están desplazando. Es el Estado, es la cochina colonia la que nos está desplazando.